Yo le invito a que abramos la Biblia en Romanos capítulo 6 para tratar un poco acerca de lo que es la santificación. El capítulo 6 de Romanos, empezando en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, hermanos, en esta mañana hemos leído la palabra del Señor. Dame orar o da unas cuantas palabras de oración a nuestro Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por lo que nos ha dejado hacer en esta mañana. Gracias porque tú has permitido que te adoremos, que alabemos tu santo y bendito nombre, que te glorifiquemos. Y te hemos dado gracias por nuestro Señor Jesucristo, y siempre te hemos de dar gracias. Como yo siempre digo, la eternidad es poca para dar gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Esperando que vamos a hablar de tu palabra, no de mí, y que lo que hablemos sea para alabanza y glorificar, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, que nosotros podamos aprender de ella para beneficio nuestro. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Sí, hermano, como le dije al principio, ya que yo no sé si el asunto de la pandemia que ha puesto esto de la santificación en mí, que como yo le he dicho otra vez, me preocupa la situación que está pasando el mundo hoy. Y como nosotros somos parte del mundo, también a nosotros nos afecta. Y yo quiero hablar algo hasta donde pueda acerca de la santificación. Romanos capítulo 1, como hemos estado leyendo, nos habla acerca de la santificación, pero no solamente en Romanos capítulo 1, sino también el capítulo 7 y 8. Estos tres capítulos deben estudiarse juntos antes que, o sea, note que el capítulo 6 se refiere a que el creyente está muerto al pecado. Esta es una, esta es una situación que debemos de entenderla así. El creyente está muerto al pecado. El creyente. El que no es creyente no, pero el creyente está muerto al pecado. Ahora, el capítulo 7 explica que el creyente está muerto a la ley, y el capítulo 8 analiza que el creyente está vivo en la victoria que el Espíritu Santo da. Así que por eso hay que estudiar estos tres capítulos juntos. El capítulo 6 nos dice cómo el pecado ya no reina en nosotros. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12 de este capítulo 6. Dice: no reine pues el pecado en vosotros, en vuestros cuerpos mortales, de modo que
lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La teología cristiana se llama, o sea, la concupiscencia es un sentir, deseo o exceso de deseo que no agrada a Dios. Esto es lo que nos enseña la teología cristiana. En el capítulo 7 y el versículo 1 nos habla de que no reine en nosotros, en nuestro cuerpo, porque la ley, porque la ley ya no debe reinar en nosotros. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 7? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, y el capítulo 8 explica cómo la morada del Espíritu Santo nos da libertad. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 8, empezando en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el creyente enfrenta dos problemas. En primer lugar, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la carne o sobre la vieja naturaleza? ¿Y cómo puedo, en segundo lugar, segunda pregunta, vivir de manera que agrade a Dios? El capítulo 6 responde la primera. Obtenemos la victoria sobre la vieja naturaleza al darnos cuenta que hemos sido crucificados con Cristo. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios cuando todo lo que hago, aún lo bueno, está manchado por el pecado? El pecado no es simplemente una acción externa, también involucra las actitudes internas. Así que no es solo de afuera, también. Los capítulos 7 y 8 contestan al mostrar que el cristiano está muerto a la ley y que el Espíritu cumple la justicia de la ley en nosotros. Si nosotros leemos el versículo 4 del capítulo 8 que dice, para que la justicia de la ley se cumpla, que cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el secreto de la victoria sobre la carne se halla en nuestra obediencia a estas tres instrucciones. O sea, saber, debemos de saber, hermano, considerar y presentar. Ahora Pablo introduce la idea de conocimiento. Dice el versículo 6, sabiendo esto. Ahora también, una vez más, en el versículo 9 dice, sabiendo que. Ahora, sabiendo que. Bueno, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que nos dice el versículo 6.
El creyente comprende que el objetivo final de Dios al crucificar al Hijo, o al viejo hombre, al crucificar al viejo hombre, como dice el versículo 6, es realizar en él la vida del resucitado. ¿A dónde encontramos esto? Bueno, en los versículos 8 y 9 del capítulo 6 nos dice, y si morimos con él, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. O sea, Adán fue la cabeza de la vieja humanidad, en la cual el hombre ha ganado su victoria y ha establecido su control. Ahora, Cristo es la cabeza de la nueva humanidad. El nuevo hombre de la cual el pecado ha sido excluido en vergonzosa derrota. Y esto lo encontramos, el contraste entre Cristo y Adán en el capítulo 5, si leen del versículo 12 al 21, que no vamos a leer, pero para que lo tengan los hermanos que quieran leer y entender, porque hermanos, si no leemos, si no sabemos lo que la palabra de Dios enseña, vamos a vivir fuera de él. La posición de Pablo es que el hombre que es justo delante de Dios por la fe es también un hombre que ha sido justificado por Dios. Ahora, el hombre convertido tiene una vida nueva en Cristo, liberado del demonio, del pecado, mediante su unión con el Salvador que murió y resucitó. Ahora, tal hombre puede elevarse a las estaturas de la santidad y dedicación total a Dios. Así es el evangelio de la santificación del hombre. Dios justifica al hombre a fin de que pueda santificarlo. Dije, Dios justifica al hombre a fin de que pueda santificarlos. La santificación es algo, hermano, que debemos de buscarla. La justicia de Dios viene, pero nosotros también debemos de hacer algo por la santificación. Ahora, entender la doctrina de la justificación es importante para un cristiano. En primer lugar, es el conocimiento de la gracia lo que motiva las buenas obras y el crecimiento espiritual. Por lo tanto, la justificación produce la santificación. El hecho de que la justificación es una obra completa de Dios significa que los cristianos tenemos la seguridad de la salvación. O sea que tanto se habla de que no se sabe si son salvos, de que el perro vuelve a su propio vómito, de que el cerdo a su lodo. Pero yo no encuentro en ninguna parte donde dice que el Señor llama a sus hijos perros, que el Señor llama a sus hijos cerdos. No, el Señor no llama a sus hijos cerdos. Él no llama a sus hijos perros. Hermano, la iglesia, mire la situación que estamos viviendo. Usted encuentra que en todas las iglesias hay un vacío.
¿Y por qué? Porque hay gente que está dentro de la iglesia que no ha nacido de nuevo. Al no nacer de nuevo, que simplemente están en la iglesia como decimos en el mundo, haciendo bulto, haciendo bulto. Entonces, cuando uno ve que pasan cosas como esta, como lo que estamos pasando en el mundo hoy, pues no sé si es que entonces yo veo la oportunidad y digo, voy afuera, me quedo afuera. Es penoso, hermano. Es penoso, muy penoso que una persona que haya oído el evangelio por años y que ahora no, no. Hay otros que dicen, voy a buscar otro lugar, a ver dónde, si es mucho mejor o algo. Bueno, se van y es mejor para ellos. No, porque hermano, mire, yo hablaba con una hermana esta semana y yo le decía, mire hermano, no, hermana, no es fácil obedecer. ¿Usted recuerda aquel mensaje que dio Fausto Ayala de aquella niña? Y cuando él terminó, le pregunta, mija, después que ella se calmó, mija, ¿por qué tú no obedeces? Y ella le dice, oh, y es fácil. No sé, no, las personas, muchas no quieren obedecer. Muchas no han obedecido a sus padres terrenales. Nunca le han obedecido. Por eso es bueno que escuchen a este hermano que está dando estas enseñanzas. No, no sé, una persona que ha obedecido en su casa, a sus padres terrenales, estoy segurísimo que también obedece en la iglesia, obedece en el trabajo, obedece donde quiera que está, porque la vida es así. En base tenemos que vivir en base a obediencia, porque yo no sé quién soy yo para no obedecer. Entonces, si yo voy a un trabajo, yo tengo que obedecer lo que me digan en el trabajo. Oh, pero en la iglesia yo no le voy a obedecer al pastor. No, en los trabajos obedecen, porque saben que lo votan. Pero en la iglesia no, en la iglesia hay una ñoñería. O si no, yo me voy. Yo he visto más de uno. En los años que yo tengo en la iglesia, yo he visto más de uno. Y después vienen a la iglesia arrepentidos, pidiendo perdón y diciendo que verdaderamente, que el mal no está en la iglesia, que el mal está en ellos. Yo diciéndole a los ancianos. Digo yo, oye, tú ves. Hablaba con mi hermana y le decía, ¿usted recuerda aquel hermano que se fue de retirada a la Florida? ¿Por qué? Porque lo que se hacía en la asamblea, nada lo hacían bien. No, los ancianos aquí no saben lo que están haciendo. Los ancianos no tienen capacidad. Hicieron así, se montaron en un carro y arrancaron para la Florida. Y él decía, no es que yo estoy hablando que yo estoy diciendo lo que él decía. Cuando él vino a los años, y, y los ancianos entonces le dieron el púlpito a predicar, y él decía, pidiéndole perdón, y decía, oye, siento que Lizardo ya está con el Señor para no pedir perdón en persona a él también. Porque él se fue, porque nada se hacía bien. Él dice que cuando se montó con su familia en su carro, rumbo a la Florida, él sabía para dónde iba. Y él decía en ese mensaje cuando él vino pidiendo perdón y arrepentimiento, que él sabía para dónde iba, pero el Señor no iba con él. El Señor no iba con él. A diferencia de Abraham, que Abraham no sabía para dónde iba, pero el Señor iba con Abraham. Y dice que cuando él llegó a la Florida encuentra la iglesia que le quedaba cerca que él va,
el primer día dice que tan pronto se montaron al carro y ellos iban llorando. Oiga, los dos. El matrimonio, porque yo tengo dos niños pequeños. Ellos iban llorando los dos. Sabían que el Espíritu Santo lo iba redarguyendo. Cuando llega, que van a la primera iglesia que van, ¿qué le dice? Y dice el pastor de esa iglesia: aquí no le doy mi púlpito a nadie. Aquí yo predico. Aquí yo dirijo y aquí yo oro. Oye, dice hoy, dejé mi iglesia donde las cosas se hacen como deben de hacerse. Mira con lo que yo me he encontrado. Mana, muchas veces esto es así. Creemos que donde estamos, no se hace una cosa bien, porque cada quien quiere que se haga la cosa a su manera. Y si se va a hacer la cosa cada uno a su manera, supóngase usted que yo quiero que se haga de una manera, el otro de otra. ¿Y cómo? ¿Qué se hará? No se hará nada. Eso es como en una compañía hay reglas. En las compañías, estamos hablando de una compañía, hay reglas. Pero el que no se somete a las reglas lo votan. Como decía el súper, un súper que yo, que uno que era fue de lo que fue mi súper. Leave go, déjalo ir. Una vez que una persona es justificada, no hay nada más que necesite hacer a fin de obtener la entrada al cielo, hermano. Es Dios que justifica, ya que la justificación viene por la fe en Cristo sobre la base de su obra a nuestro favor. Ahora, nuestras propias obras son descalificadas como medio de salvación. ¿Qué digo? Nuestras propias obras son descalificadas como medio de salvación. Vamos a ver el que dice Romanos capítulo 3, el versículo 28. Porque Dios es, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, por la fe nosotros somos justificados. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. Y no tenemos que hacer nada, sino someternos al Señor. Y el Señor nos justifica y entonces viene ¿qué? Lo que nosotros debemos de hacer. O sea, la justificación es una obra completa de Dios, no es de los hombres, porque Él es el que justifica, es una obra completa de Él. Y es instantánea también, a diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros nos parecemos más a Jesucristo. Voy a decir esto de nuevo, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros nos parecemos más a Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Capítulo, Efesios, vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 4. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros, esa es la santificación. La santificación no es algo que yo llegue a la iglesia y soy un santo y ya. Y tampoco es la idea de estar tirado en un rincón de la casa, un cuarto de la casa. No, esa no es la idea. La santificación dura toda la vida. Porque nosotros nos vamos perfeccionando, como dice la palabra. El pecado y la vieja naturaleza son amos inflexibles. El inconverso es esclavo del pecado.
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es el inconverso. Pues en el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo nosotros también éramos hijos de ira, como todos los que están allá afuera que no han recibido al Señor. Muchos cristianos todavía sirven al pecado, a pesar de que Cristo rompió su esclavitud. Los que leen a Romanos 5, descubren que Cristo murió por sus pecados y le residen en su corazón. Pero no se aprovechan de Romanos 6 y no descubren la gloriosa libertad que tienen en Cristo. Es una situación difícil, hermano. Sí, muchos hermanos, muchos cristianos todavía sirven al pecado. Como ya digo, se van de las congregaciones y creen, bueno, yo soy salvo. No les digan que son salvos, que no son salvos, porque hay problemas. Y como yo tampoco lo voy a decir porque yo no sé, pero dice la palabra, por los frutos, es por los frutos que no conocemos. Yo no veo adentro, usted no me ve a mí adentro, pero yo veo lo que usted está haciendo y usted ve lo que yo hago. Puede que demos dando una señal equivocada a mi hermano, yo me disfrazo de santo porque el Señor dice que la cizaña y el trigo son similares o prácticamente son difíciles de identificar la cizaña y el trigo. No sé, o sea, la diferencia que hay es tan mínima que yo la puedo arrancar el que no es. Entonces, uno puede dar una señal de esa manera. El hombre carnal se reconoce porque está dando algunos de estos frutos. Vamos a ver cuáles son los frutos que están dando los hombres carnales. Hombre carnal, me dan algunos de estos frutos. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra de Dios. En el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, oiga, esto es penoso. Oiga lo que dice el apóstol, no heredarán. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay una serie de situaciones que hay. Ahora, ¿puede una persona
creerse muy cristiana, pero si está dando alguno de estos frutos, no es más que un hombre carnal, destinado al fuego eterno, excepto que muera realmente al pecado mientras está vivo físicamente. Una persona que muere al pecado físicamente, no vamos a hacer como hacen en las religiones, que una persona que se fue hace, puede ser cientos de años, y que hizo un milagro. ¿Qué milagro puedo hacer? ¿Qué milagro puedo hacer yo? ¿Qué milagro? Todas las cosas pertenecen a Dios. Entonces, es un milagro, vamos a hacer los santos. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando uno recibe una carta, una de estas cartas, era para que se leyeran entre los santos de tal o cual ciudad. Entonces, ¿cómo es posible que si la palabra de Dios me enseña a mí que una carta es para que se lea a los santos de tal o cual iglesia, en tal o cual ciudad, entonces, ¿cómo me va a decir a cómo se le va a leer una carta a uno que se murió? Muerto nada puede hacer. Pero la religión todo lo enseña y muchos se lo creen. Hermano, mira, hay gente o hay ya, hermanos que andan buscando donde le hablen lo que ellos quieren oír. Pero el apóstol Pablo dice que él dio todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, él lo dio. ¿Para qué? Para él no tener problemas con el Señor. Porque hoy día se está predicando un evangelio que no tiene fundamento bíblico. Y hay quienes quieren estar en esos lugares donde nada más se habla del amor de Dios. Es bien que estén ahí, pero llega el día en que se arrepentirán. Y entonces será el lloro y el cruel de dientes. Como le estaba diciendo, bueno, si no dan fruto de arrepentimiento, hay problema. Hay muchos problemas. Hermanos, yo cierro diciéndole que busquemos por todos los medios santificarnos. El Señor está cerca. Oye, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y una de estas situaciones, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? El mundo se está gozando en sus pecados. Pero dice la palabra de Dios que los perdidos serán como la arena del mar. No que yo esté visitando a una iglesia, eso me garantiza salvación. No, me garantiza salvación si yo he muerto al pecado. Cuando yo haya muerto al pecado, el Señor me justifique y yo me santifique. Porque el Señor no salva a nadie en contra de su voluntad. Entonces, si usted no quiere ser salvo, el Señor no lo salva. Muchas veces tú, no por un lado, otro por otro, hacen lo que quieren. Bien, llegará un día que el Señor nos llamará a cuenta. Vivamos para alabar a Dios. Otra de las cosas que, una de las cosas que me preocupan. Ustedes oyeron todos los padecimientos de Jesucristo. Todo lo que padeció el Señor. Oiga. Y aún para adorarle. Para adorarle. Hermanos, son hermanos. Están invisibles, no se ven. Hermano, usted vio todo lo que pasó al Señor. Oye, fue torturado, masacrado, muerto para que yo no, oiga, a mí era que me tocaba ahí, para que yo no entre ahí. Entonces yo, por lo menos este servicio, en primer lugar, este servicio, que yo no me presente delante de él como debe ser,
no desde una cama o desde una cocina tomándome un café, no. Yo estoy seguro. No, no, oye, no le voy a hablar de Biden. No. Si el alcalde nuevo dice que quiere una entrevista con usted, estoy segurito que se va a poner lo mejor que tiene para hablar con el alcalde. ¿Y el alcalde? ¿Quién es el alcalde delante de Dios? Nadie. Que si no se arrepiente, ese va a arder en el fuego eterno también. Entonces nosotros debemos de comportarnos como lo que somos, hermanos que nos amamos, nos queremos ver una a la otra, ver cómo están. Oye, qué contento yo me pongo, mira que Malquiel estuvo medio enfermo, yo no lo vi. Malquiel siempre está ahí. Y qué contento yo no, todos nosotros, cuando vimos a Malquiel, que ya sale nuevamente en su tableta ahí, hablando con nosotros. Debemos de ser así, hermanos. Si estamos enfermos ya es una cosa, pero si estamos bien, presentémonos delante del Señor. Ojalá que cada uno de nosotros cojamos lo que nos toca. Porque muchas veces, hermanos, ¿sabe qué? El hermano habla y hay quien generaliza. No, cada quien coge lo que le toca. Si yo no estoy así, pues no, eso no me toca a mí. ¿A quién le está hablando? Porque si le está hablando, no se está hablando a una persona, no que se sientan dos, un face to face, como dicen ahí en la cuestión de la gente que se juntan en ciertas oficinas. Tenemos un face to face. Bueno, pero no, aquí se le está hablando a muchas personas. Y cada quien debe de coger lo que le toca. Yo no voy ahí, porque yo estoy muerto al pecado. Yo no ando en el can y en la cosa por ahí, no. Yo leo la palabra de Dios. Yo amo al Señor. Yo le oro al Señor. Entonces, pues, si una persona que no le ora al Señor, que no hace nada, pues, si habla en contra de eso, pues bien, no me toca a mí. Así que cada quien coja lo que le toque y lo otro se lo deja a los demás. Porque eso es como un juego de pelota. Si batean por el left field, el right field nunca va a coger esa pelota. Entonces, eso es para el de left field. Así que el Señor le bendiga y que, si es la voluntad del Señor, podamos seguir hablando en otra oportunidad. Que el Señor le bendiga.